Introducción. La inversión extranjera dentro de las posibilidades que ésta genera para las distintas economías son numerosas. La internalización de la economía, la creación de empleos, nuevas ideas, tecnologías y prácticas de trabajo que pueden establecerse en el país receptor de la inversión. El concepto. El concepto de la inversión extranjera directa es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. La historia de la JET. Con una cuidadosa revisión de la legislación de 1973 y el reglamento de la ley en 1989, 16 años después de su promulgación, asimismo se registraron cambios en la legislación minera y se aprobó una nueva ley de inversión extranjera en la antesala de Telecán el 27 de diciembre de 1993. La nueva ley eliminó los requisitos de la JET como incorporación de insumos o partes nacionales, transferencia de tecnología, creación de empleos o balanza comercial positiva, y abrió sectores reservados al Estado o al capital nacional. En 2001, cuando se registró uno de los montos más altos de historia, los flujos de inversión extranjera no solo llegan, también se van y salen. No solo estos de la misma JET, sino también lo han hecho crecimientos los grandes capitales mexicanos. La composición de la inversión extranjera. La inversión extranjera se compone de tres cuentas principales: las nuevas inversiones, la reinversión de utilidades y las cuentas entre compañías. Las nuevas inversiones. Las nuevas inversiones son flujos positivos, la cual se dan de constitución en las empresas con participación extranjera en su capital social, la participación extranjera en la capital social de empresas mexicanas ya constituidas, las aportaciones para futuros aumentos de capital de empresas con participación extranjera en su capital social. Los flujos negativos. Los flujos negativos son la cancelación de empresas por quiebra, la venta de acciones de empresas mexicanas en poder de extranjeros a mexicanos, los retiros de las aportaciones para futuros aumentos de la capital, la cancelación de personas físicas y morales extranjeras y la cancelación de fideicomisos. Reinversión de utilidades. Flujos positivos. Es la parte de las utilidades que las empresas generan en un periodo y que deciden reinvertir. La otra parte son los dividendos que se pagan en los inversionistas. Se considera YES debido a que representa un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero. Los flujos negativos son cuando la empresa operó con pérdidas en el periodo y cuando la empresa decide pagar los dividendos por un monto mayor que la utilidad generada en el periodo. Cuenta entre compañías. Flujos positivos. Son los préstamos de las matrices residentes en el exterior a sus filiales en México. Las importaciones de activos fijos realizadas por empresas que antes de 2007 se distinguían como maquiladoras con inversión extranjera. Flujos negativos. Son los préstamos de los filiales a las matrices en el exterior. Adelantos de pagos de los filiales a sus matrices. Comportamiento nacional de los últimos 25 años. De acuerdo con las cifras oficiales, en los últimos 25 años las remesas fueron adquiriendo fuerza. A partir de 2001 generaron mayores ingresos de divisas que el gasto de los turistas extranjeros en el país. Más de una década después, en 2015, superaron a la exportación de petrolíferos y desde 2019 las remesas producen más ingresos que las divisas en la YED. Hoy en día las remesas equivalen al 2.9% del PIB de México, pero en 1995 su proporción fue igual a un punto del PIB, mientras que en el último cuarto de siglo las remesas aumentaron 179% como proporción del PIB. Las exportaciones de petrolíferos y la YED decayeron 14.5 y 1.7%. Por su parte, el gasto de turistas extranjeros en México se incrementó 13%. Los datos oficiales corroboran los resultados de este análisis, ya que indican que las remesas suelen aumentar, sobre todo en épocas de crisis económica, y que por tanto su crecimiento no es lineal. Las cifras de Banco de México indican que la YED cayó 7.7% como proporción del PIB entre 2018 y 2019. Comportamiento institucional de los últimos 25 años. La YED mundial ha sufrido una cierta contracción que fue especialmente marcada en 2009, año en el que las salidas globales de inversión hacia otros países se redujeron alrededor de un 43%, pero experimenta una ligera recuperación a partir de 2010 y en 2011 la YED ya crece un 17% respecto a 2010. Se comprueba una tendencia al alza en la inversión en la explotación de recursos naturales, principalmente en la región sudamericana, donde este rubro supuso el 43% del total de la entrada de YED en 2010 y el 57% en 2011, excluido Brasil. Perspectivas. La experiencia de los últimos 25 años muestra que las inversiones extranjeras tienen graves impactos en términos de desarrollo humano,
Para el 2020, México tiene la oportunidad de colocarse como uno de los candidatos para atraer plantas de productos intermediarios que se reubiquen por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Bueno, esto es todo sobre el video y recuerden darle like y suscribirse al canal y además ahí abajo activar la campanita para no perderse de nuestros videos, que este es solo el capítulo 1 de 3.